nos muestra una inhibición de la angiogénesis. Cuando tenemos una lesión, el cuerpo tiende a generar vasos sanguíneos para ayudar a sanar ese tejido lesionado. Pero hay veces en que esa generación de esos vasos sanguíneos resulta contraproducentes si hay un desbalance. Y lo que están haciendo los campos magnéticos es ayudarnos a recuperar ese balance. Otra premisa es que la exposición a los campos magnéticos estáticos incrementa la capacidad de la deformabilidad de los eritrocitos. Aquí vemos, este es un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Beijing, la Universidad Médica de Beijing, y de hecho uno de los investigadores, el profesor Wen Tsung Yao, está supervisando el estudio que ustedes van a ver a continuación. Él demostró que cuando se exponen los tejidos a los campos magnéticos estáticos, se aumenta la deformabilidad de los eritrocitos. ¿Y para qué nos sirve que se aumente la deformabilidad de los eritrocitos? Pues se mejora la circulación. Como aquí tenemos un ejemplo, si tenemos un montón de taparroscas de esas de los refrescos y los metiéramos en un gel, hiciéramos una combinación de un gel con estas taparroscas, y por otro lado, en otro recipiente, hacemos en otra tubería, ponemos un gel con estas gomitas, son gomitas de colores de esas que nos comemos, que son suavecitas, son blanditas, pues vamos a encontrar que si ese gel intentamos pasarlo por una tubería, vamos a tener obstrucciones con las taparroscas por su rigidez, pero vamos a tener un mejor flujo con las gomitas precisamente por su capacidad de deformarse. Entonces, por eso es que es benéfica la capacidad de deformarse de los eritrocitos. Ahora, la exposición a los campos magnéticos estables, esa es otra de las premisas, induce una regeneración del tejido que es acelerada. Esto también está publicado en un estudio llevado a cabo en la Universidad de Missouri y en el cual se creaban lesiones en estos ratoncitos y se les aplicaba un campo magnético para ver cuál era el resultado de la aplicación del campo magnético en la velocidad en que sanaba esa lesión. Bueno, el tiempo en que se sanó la lesión era notablemente reducido cuando se le aplicaba un magneto en comparación que cuando se le aplicaba un dispositivo similar a un magneto, pero que no era magnético, y con respecto al grupo de control. De hecho, pues se ve que cuando se le pone algo que no es magnético, pero que tiene ahí, se aumenta el tiempo que se tarda en sanar el tejido. Probablemente pues se deba precisamente a que al no estar expuesta directamente la herida al medio ambiente, pues puede ser que el estar cubierta tenga una pequeña interferencia en la velocidad en que sana la lesión. Y bueno, ya nos acercamos un poquito a lo que es el tratamiento que estamos haciendo aquí. Y aquí les voy a platicar una historia muy bonita. La historia, esta investigación se originó por un caso de la vida real. Es un caso en el cual una persona muy cercana a nosotros, que de hecho nos está acompañando en el stand, tenía esta parte de aquí, los tobillos totalmente llenos de venas varicosas. No solamente los tobillos, todas sus piernas estaban totalmente llenas de venas varicosas obscuras, se le veían los tobillos negros. En este caso, es mi tía, y ella pasó 40 años parada en una cocina cocinando, porque esa era su profesión. Y entonces, pues cuando le vimos los tobillos, cuando le dijimos, no puede ser que esté tan mal. Nosotros tenemos unas plantillas magnéticas que sabíamos que quitan el dolor de pies y que nos ayudan a tener una mejor circulación. Ahorita van a ver porque ya teníamos esa información.
Y pues de algo te han de servir, por favor úsalas. Y bueno, estas son sus piernas hoy en día. Todo esto no es nada comparado con cómo tenía toda la pantorrilla, toda la parte baja, porque acuérdense que estas partes del cuerpo están mucho más alejadas del corazón y aquí es en donde cuesta mucho más trabajo. ¿Se acuerdan de la fórmula esta hidrostática? Aquí el tamaño de la columna es mucho más largo y por lo tanto la presión es mucho mayor en los tobillos. Y aquí vemos cómo después de varios años de usarlas, tenemos una mejoría significativa. Lamentablemente no le tomamos una fotografía de antes para que ustedes la vieran, porque no sabíamos que el cambio iba a ser tan dramático. Ella nos decía, es que se me están quitando las venas varicosas. Sí, qué bueno, síguelas usando. Pero es que de veras se me están quitando, ya no tengo en los tobillos. Qué bueno, síguelas usando. Pero cuando vimos la diferencia tan importante que había tenido, dijimos, esto es algo que vale la pena investigar. También sabíamos que cuando nosotros le colocamos a un moretón un campo magnético estático con la polaridad correcta, vamos a obtener una velocidad en la regeneración de los tejidos mucho más acelerada. La parte donde están los imanes sana más rápido que la parte donde no están los imanes. Entonces eso también nos motiva a hacer esta investigación. Y es porque aquí en el moretón pues está definitivamente una angiogénesis y el magneto está ayudando a inhibir esa angiogénesis. La otra premisa es que la exposición a los campos magnéticos estables producen un efecto analgésico. Esto también es otro estudio que tenemos, en los cuales también publicado en el American Journal of Physiology en el año de 2008, donde nos indica que la exposición aguda a los campos magnéticos estables de una intensidad moderada reduce la formación de edema, o sea, de inflamación en las ratas. Si quitamos la inflamación en la mayor parte de los casos, se reduce significativamente el dolor. Otra información importante, otra premisa que nos lleva a hacer esta investigación es la demostración que hizo el científico Linus Pauling, que fue premio Nobel de Química, en la cual él demostró que la sangre venosa y la sangre arterial responden de una manera diferente a los campos magnéticos. Es decir, la sangre venosa es atraída por ciertos campos electromagnéticos y la sangre arterial es repelida. ¿Y cuál es la diferencia entre la sangre venosa y la sangre arterial? El oxígeno, precisamente. La sangre arterial contiene oxígeno, la sangre venosa contiene dióxido de carbono. Y este gran investigador nos demostró que el efecto de los magnetos era el resultado de que el oxígeno es atraído hacia la hemoglobina de la sangre a través de una acción electromagnética. No tenemos un enlace químico, sino tenemos una atracción electromagnética entre el oxígeno y la hemoglobina de la sangre. La hemoglobina transporta el oxígeno y debe entregar ese oxígeno a las células. ¿Cómo se lleva a cabo ese intercambio? ¿Cómo le quitamos el oxígeno a las células, a la hemoglobina, y se lo entregamos a las células? Pues igualmente podemos facilitar esa entrega a través de inducir en las células donde queremos tener una mejor oxigenación, un campo magnético de polaridad negativa que le resulte más atractivo al oxígeno que la propia hemoglobina, la propia electronegatividad del hierro de la hemoglobina. Ahora, les voy a contar el final de la historia. El final de la historia es que hicimos un estudio piloto en el tratamiento de venas con campos magnéticos estáticos de venas varicosas.
y el final de la historia es que encontramos una disminución media del 76.28% en el índice del dolor. Hay mediciones, siempre sabemos que el dolor es subjetivo, pero sí hay forma de medirlo. Hay un cuestionario que se llama el McGill Pain Questionnaire, y este cuestionario nos sirve como una forma muy pues un poquito más objetiva de saber qué tanto le molesta al paciente, porque lo importante es qué tanto le molesta, qué tanto interfiere con su vida cotidiana el dolor o las molestias que pudieran tener. Por otra parte, se hicieron estudios de ultrasonido, y a través de los estudios de ultrasonido se hicieron mediciones en el diámetro de las venas, y las disminuciones en el diámetro de las venas fueron significativas, fueron desde el 4.62% hasta el 33.34% durante la duración de este estudio. Muchas de las personas también se acercan a nosotros diciendo, no, bueno, pero es que yo ya tengo no sé cuántos años. Digo, desde pueden, no, bueno, pero es que yo ya tengo 50 y no sé cuántos años. Hasta yo ya tengo 70 y no sé cuántos, o tengo cerca de 80 años. Pero eso no es una razón para que su cuerpo no sea capaz de volver a regenerar las células. Acuérdense que cada 7 años tenemos un cuerpo totalmente nuevo. Cada una de las células de nuestro cuerpo se regenera, y las que más se tardan 7 años en regenerarse, en renovarse. Ahora, este es el diseño del estudio clínico que se hizo. Es un estudio clínico, les comentaba, supervisado por expertos en hemorreología de la Universidad de Beijing, y conducido por una ingeniera en biotecnología del Tecnológico de Monterrey. Este es el diseño del estudio. Se hicieron cuestionarios diagnósticos y ultrasonidos iniciales. Se localizó el área afectada y se decidió en dónde se iba a aplicar el tratamiento. Se determinó cada cuántos centímetros cuadrados se iba a colocar el tratamiento. Al principio les mencioné que tenemos estas plantillas magnéticas, pero para un estudio clínico no nos podíamos dar el lujo de no saber si el paciente se las puso o no se las puso. Tenía que ser una forma mucho más controlada de aplicarle el tratamiento, donde estuviéramos seguros si se aplicó o no el tratamiento. Entonces, se consiguió toda la información correspondiente, se sacaron fotografías, se obtuvo toda la información medible, se hicieron las observaciones por parte del investigador y se tomaron nota de las percepciones del paciente con respecto a su padecimiento. El tratamiento consistió en la exposición del área afectada a un tratamiento con un campo magnético de gran intensidad. Esto es lo que nosotros ya le llamamos un supermagneto para masaje. Este fue el que se aplicó, y para el resto de la semana se aplicaron magnetos autoadherentes directamente para que se quedara el paciente con su tratamiento durante la semana mientras regresaba a que se le hiciera su siguiente tratamiento. Esto se estuvo repitiendo a lo largo del tratamiento, que fue aproximadamente 7 semanas. En la 8ª semana se hace un cuestionario final, se hace un ultrasonido final y obtenemos los datos que nos ayudan a tener el conocimiento de cuáles fueron los resultados. Los resultados generales de este estudio fueron